Mis apreciados hermanos y hermanas, un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesús. Qué grande privilegio para todos nosotros de poder unirnos para estudiar la palabra de Dios, para recibir el mensaje del Señor en nuestros corazones. Nuestros saludos a todos nuestros amigos que nos ven de diferentes lugares, que nos acompañan en estas noches que vamos a pasar todos juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos todos juntos para dar inicio a nuestro programa de esta noche. Vamos a pedir la dirección divina de nuestro Padre Celestial con una oración. Amantísimo Padre, que habitas en el lugar santísimo
del santuario celestial, en esta hora te pedimos que tu bendición nos acompañe, tu Santo Espíritu inunde en nuestros corazones de todos nuestros hermanos en diferentes lugares. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, queridos hermanos, vamos todos juntos a entonar un himno de alabanza, el himno número 440, que lleva como título Oh cuánto me eres cara. Entonemos este himno para la honra y la gloria del nombre de nuestro Señor Jesús. Entonemos. Oh, cuánto me eres cara, escuela del Señor. Mi alma está ligada a ti por el amor. En esta escuela todos lo amamos a Jesús, quien nuestra deuda enorme pagó allá en la cruz. Se estudia el Evangelio de Dios, la salvación. Se adora al que nos brinda completa redención. Por ti, querida escuela, doy gracias a mi Dios, pues tú por vez primera me hiciste oír su voz. Amén, amén. Qué precioso himno de alabanza. Vamos a tener, mis hermanos, la meditación de la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 44, el verso 23. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Con esta meditación de la palabra de Dios, vamos a postrarnos de rodillas y vamos a elevar una oración al trono de la gracia. Oremos. Padre nuestro que habitas en el lugar santísimo del santuario celestial, te damos gracias por este momento especial que nos das a tus hijos para poder reunirnos y estudiar tu palabra. Que el mensaje que has de dar a través de tu siervo sea de una bendición para cada uno de nosotros, que podamos aprender, que podamos vivir esa luz. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu inunde cada corazón de nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en diferentes lugares. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Apreciados hermanos, en este momento extendemos la más cordial bienvenida a todos vosotros. Un momento especial que en esta semana, a partir del día de hoy, tendremos un seminario de el Departamento de Escuela Sabática de nuestra Unión Chilena. Tendremos temas muy importantes que el Señor ha de derramar su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Es grato para nosotros compartir la palabra de Dios y así todos podamos aprender de estos preciosos mensajes que el Señor ha preparado para su pueblo, especialmente en estos días finales en el cual nos encontramos. Saludos nuevamente, queridos hermanos, queridas hermanas, desde Arica hasta Osorno y aún más allá, a lo largo de todo el país. Saludamos cordialmente a todos vosotros, mis apreciados hermanos, y también a nuestros hermanos
que nos acompañan de otros lugares, de otros países. También un abrazo fraterno y cordial en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sean bienvenidos en esta ocasión. Mis hermanos, en esta semana vamos a tener temas muy preciosos para la edificación de nuestra vida espiritual concerniente a la escuela sabática. Invitamos a todos que podamos participar de estas reuniones especiales y muy importantes. Y también invitamos a nuestros hermanos que llevan adelante el departamento de escuela sabática en las iglesias locales. También invitamos que todos podamos participar. Todos estamos llamados a trabajar en la viña del Señor, a llevar el mensaje del Señor adelante. Queridos hermanos, que esta semana sea de una grande bendición, que sea de gran fortaleza espiritual para cada uno de nosotros, y oremos para que el Espíritu Santo del Señor nos acompañe en estos días, según sea la voluntad del Señor, y que podamos ser bautizados con el poder de lo alto. Mis hermanos, ahora vamos a pasar al primer tema que tenemos en esta primera noche, a un tema muy importante. El título de nuestro tema es Escuela de Cristo. Vamos a estudiar este tema junto con nuestro querido hermano pastor Adiel Gómez, que nos acompaña desde los Estados Unidos con este precioso tema. Recordemos el título: Escuela Sabática, Escuela de Cristo. Queridos hermanos, entonces con nosotros nuestro apreciado hermano pastor Adiel Gómez. Prestemos mucha atención y oremos que el Señor pueda derramar su bendición mediante su palabra. Muy buen día, hermanos, donde quiera que nos vean a través de esta transmisión, en este seminario de la Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a tener un tema muy importante que vamos a estudiar y estamos estudiando ya. El tema de este día se titula La Escuela Sabática, la Escuela de Cristo. Ante cualquier asunto me gustaría que juntos, antes de comenzar nuestro estudio de este momento, quisiera que juntos orásemos. Así que quiero invitarte, donde quiera que te encuentres, si te es posible, te arrodilles junto conmigo para tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos participar en este seminario de escuela sabática. Queremos pedir que continúe su bendición con cada uno y a través de los temas expuestos cada uno pueda haber recibido aquello que estaba en necesidad. Pedimos que su buen espíritu continúe con nosotros y que su bendición alcance a cada uno de los que puedan escuchar estos materiales. Pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar un poco cuál es esta escuela sabática, que es la escuela de Cristo. Pero para ello me gustaría que vayamos juntos a la palabra de Dios y leamos este texto que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, en el verso número 28. Y la palabra de Dios dice así: y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su enseñanza. Así que la palabra de Dios nos dice que la gente estaba admirada de cómo Jesús enseñaba a las personas. Muy bien, si bien es cierto que no existía la escuela sabática en aquel entonces, Jesús era un maestro innato. Y hay una historia muy interesante que quiero relatarte. Así que vamos a ir un poco a la historia. ¿Cómo es que nosotros tenemos las lecciones de escuela sabática para atraer el asunto importante para esta hora? Así que quiero hacerte un poco de la historia.
en algún punto de alguna polvorienta carretera, James White paró su carruaje de caballos. En aquel entonces ellos tenían su carruaje de caballos. La esposa de James, Ellen White, viajaban desde Rochester, Nueva York, hacia Bangor, Maine. Fue más o menos en el año de 1852. Pararon el carruaje, bajaron a descansar un momento y en aquel entonces en la mente de James estaba sucediendo algo. Se estacionó a la sombra de un árbol. Iban a almorzar. Ató el caballo cerca de un lugar donde pudiera pastar. Sacó un bolígrafo, sacó tinta, sacó papel y comenzó a escribir usando su caja donde llevaba su almuerzo, como si fuera un escritorio. Fue en ese viaje que James White, un profesor, comenzó a escribir lo que se conocería como las primeras lecciones de la lección de escuela sabática. Lo que él escribió en aquella hora, en aquel día, fue publicado en el verano de ese año como lo que se conoce como el instructor juvenil. Un material muy interesante. Podemos decir que este era el génesis de la lección de escuela sabática como nosotros hoy día la conocemos. Muy bien. Recordemos que James White era un profesor. Muy bien, era un maestro. Y este era más o menos como se veía aquel material de aquel entonces. Muy interesante que un año después, en 1853, la familia White, ya establecidos en su casa, en su hogar, establecieron la primera escuela sabática o la primera clase de escuela sabática en Rochester. Se sabe que también se organizaron otras escuelas filiales alrededor de la zona, pero este fue el inicio de lo que conocemos nosotros como la escuela sabática. Por supuesto que no tenía todas las formas que hoy tiene. Sin embargo, este es el comienzo. Muy importante. Varios años después, ahora déjame decirte una cosa importante también. La escuela sabática existía con este nombre o también como escuela dominical, donde se preocupaban porque los jóvenes, los niños, aprendieran la palabra del Señor. Era principalmente para esto. Y esto tiene muchos años atrás. James White también se quedó preocupado con los niños y los jóvenes. Así que comenzó a escribir estos materiales, que después vinieron a ser más y más y más, 19 lecciones que ellos podían seguir. Sin embargo, había cierta desorganización en relación a estas clases que se daban entre los primeros adventistas. No fue hasta muchos años después que la escuela sabática tomó una forma más específica. Esto fue con el hermano Bell en 1869, que se convirtió en el editor del Instructor Juvenil, y por ese mismo tiempo vino a ser superintendente de la escuela sabática en Battle Creek, un lugar muy especial dentro de la historia denominacional adventista. Con la experiencia previa que él tenía como un educador y la influencia de Battle Creek como el estandarte del adventismo en aquel entonces, Bell le otorga o le modela la escuela sabática con rigor y la organiza, y ahora con esa organización lleva el programa de escuela sabática
a un crecimiento mucho más fuerte. De hecho, las escuelas sabáticas filiales que con el tiempo se fueron haciendo, sirvieron como lugares donde se enseñaba la palabra, donde se mandaban misioneros, donde se ayudaba a las misiones, y de hecho, para el número de creyentes de aquel entonces, los esfuerzos realizados en las escuelas sabáticas dieron muchos frutos en diferentes lugares, no solamente en Norteamérica, sino en Europa y otras partes del mundo. Pero si bien es cierto, esto es un trabajo importante, Jesús mandó a que hagamos algo específico. Jesús nos dio una gran comisión. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Marcos, capítulo 16, en el verso número 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La Biblia dice que Jesús nos ha dejado una comisión. La comisión es de ir a todo el mundo y de predicar el evangelio a toda criatura. Un trabajo muy noble que Jesús ha encargado a los discípulos de él mismo. Muy bien. Y ese trabajo es encargado para los discípulos y para cada verdadero discípulo. Y si bien hemos de predicar el evangelio, tenemos que hacernos la pregunta entonces: ¿qué es ese evangelio y cómo hemos de predicarlo? Si bien la escuela sabática tiene un asunto muy importante que realizar en esta predicación, tendremos que predicar también el evangelio, que puede estar también contenido en las enseñanzas de la escuela sabática. Pero sería bueno preguntarnos qué es el evangelio. Y para ello, nosotros mismos sabemos la respuesta, y creo que tú también la sabes. Jesús es el evangelio. Así que cada vez que nosotros nos reunimos para estudiar las lecciones de escuelas sabáticas, debemos recordar que debemos de estudiar la escuela sabática en relación a Jesús. Nosotros podemos estudiar muchas cosas y sin embargo sin Jesús perdería sentido. Pero con Jesús todo lo que estudiemos es de provecho. ¿Nos damos cuenta? Vamos a ver cómo nos dice el Espíritu Profecía y si está de acuerdo a lo que estamos diciendo. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en Consejos sobre la obra de la escuela sabática, en la página 204 y en el párrafo número 2. Qué bendición sería si todos enseñaran como enseñó Jesús. ¿Nos damos cuenta? Esto es, tú y yo somos llamados a llevar el evangelio, pero sería una bendición si tú y yo pudiésemos enseñar como Jesús enseñó. Sería una bendición para mí, sería una bendición para ti, sería una bendición para todos aquellos que aprendan de Jesús. ¿Nos damos cuenta? Así que nos haría muy bien saber que la escuela sabática tiene un método de enseñanza que nosotros tenemos que aprender, tanto si somos alumnos como si vamos a enseñar a otros. Muy bien. Así que nos haría muy bien que nosotros pudiésemos aprender de Jesús, un maestro por excelencia. Vamos a tratar de entender algunas de las formas de enseñanza que tenía Jesús, algunas de las formas didácticas que él tenía. Muy bien. Hoy día parece que la ciencia nos dice que aumenta el conocimiento en educación, pero vamos a ver si la Biblia tenía ya esos métodos educativos. Así que vamos a ver en la experiencia de Jesús estas cosas. Primera cosa que quiero hablarte y quiero mostrarte en relación a la escuela sabática, que sería muy bueno que cada uno de nosotros implementásemos. Una cosa muy importante es que Jesús siempre observaba a sus oyentes. Esto es, Jesús era un maestro, por supuesto, pero Jesús los observaba y Jesús sabía qué necesidad los alumnos tenían.
Y así, de acuerdo a la necesidad, Jesús les enseñaba. Una cosa muy importante, a veces tal vez las personas cuando vamos a la escuela sabática pretendemos que ya sabemos ciertas cosas, damos por hecho ciertas otras cosas, pero tenemos que aprender el método de Jesús. Él sabía la necesidad de cada oyente que tenía al frente. Vamos a dejar que la Biblia nos muestre eso. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia misma. Leamos lo que está escrito allí en el libro de Juan, en el capítulo 2 y en el verso número 25. Y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. La palabra de Dios nos dice que a Jesús no le tenían que contar nada acerca del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto es, él veía la necesidad de la persona, sabía las carencias, sabía el anhelo de su corazón. Claro que eso se logra observando a las personas. Entonces tú observas qué es lo que necesita y el buen maestro enseña aquello que el alma tiene necesidad. Cosas muy importantes, parecieran simples, pero si no las aplicamos, entonces nos va a resultar muy difícil enseñar como Jesús enseñaba. Otra de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que aprender de las enseñanzas de Jesús y de los métodos didácticos que él tenía, es una cosa muy importante. Jesús, en casi todo el tiempo que estuvo en la tierra, pasó siempre haciendo preguntas. Siempre que estaba con las multitudes, hacía ciertas preguntas. Preguntas de varias índoles. Muy interesante que no había una parte donde él no preguntara. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Leamos lo que está escrito, por ejemplo, aquí, en el libro de Mateo, capítulo 18. Y allí vamos a leer el verso 12. Mateo capítulo 18, verso 12. Mira cómo dice. ¿Qué os parece? Si tuviese algún hombre 100 ovejas y se descarriase una de ellas, ¿no iría por los montes, dejada las 99 a buscar la que se había descarriado? Jesús pone un asunto sobre la mesa, pero a través de preguntas. ¿Qué les parece esta cosa que les voy a contar? Y comenzó a hacer la pregunta sobre las ovejas. Las personas no eran ajenas a estas cosas, eran algo común que ellos tenían. No les hablaba un lenguaje especial ni un lenguaje que ellos no pudiesen entender, pero les hacía preguntas sobre la vida cotidiana, cosas que cualquier persona podía responder y cosas sobre las que las personas estaban familiarizados. Es un asunto muy interesante que a veces en la actualidad queremos hacer preguntas tan rebuscadas que para muchos termina incomprensible el mensaje que se quiere dar. Y sin embargo tenemos allí la parábola de las ovejas y la que se perdió. Una cosa que cualquier persona puede recordar, hasta un pequeño. ¿Nos damos cuenta? Jesús siempre interactuaba con las personas a través de preguntas y respuestas. Y estas preguntas y respuestas incitaba a las personas a rebuscar lo que había allí, a entender la verdad que Jesús quería compartirles. Pero no es la única ocasión que lo hizo. Vamos a ver otra ocasión. Leamos lo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 9, verso número 15. Y ahí vamos a leer de esta manera. Y Jesús dijo: ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. La Biblia nos dice que ahora Jesús hace otra pregunta sobre un asunto tan natural
que a menudo las personas están conscientes de esos eventos. Esto es de una boda. Imagine, qué pregunta. Uno puede decir, pero qué cosa tan trivial. Pero esas cosas eran tan simples para las personas que ellos podrían entender fácilmente después lo que Jesús iba a compartirles como parte de la verdad. Hoy día, a veces nos parece que debemos ser tan sofisticados en predicar el Evangelio que perdemos esa sencillez. Y en esa sencillez es que Jesús grabó las verdades más importantes sobre el reino. Es muy importante aprender estas cosas. Pero veamos un ejemplo más. Mira lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. En el libro de Lucas, en el capítulo 14 y en el verso número 31, leemos así. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con 10,000, al que viene contra él con 20,000? Pareciera algo también simple, pero algo conocido para aquel entonces. Esto es, tenemos una batalla, alguien que se sienta para consultar si puede y unas cuentas matemáticas. Nos damos cuenta algo que es muy básico. Las personas sabían de guerras, las personas sabían de hacer su administración de cuentas y también sabían hacer cuentas. Así que si les pones esta ecuación, las personas fácilmente sabrían la respuesta. Pero Jesús siempre trabajaba haciendo preguntas y respuestas. Y no es esto lo que nosotros vemos en la lección de escuela sabática, preguntas y respuestas. Muy interesante. Pero vamos a ver cómo nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Debe ser inducido a presentarla claramente en sus propias palabras, para que sea evidente que ve la fuerza de la lección y hace su aplicación. Muy bien, entonces cuando se enseña la palabra de Dios, nosotros debemos de saber si entendemos lo que estamos diciendo. Esto es, vamos a ver qué tan fuerte es la lección que estamos aprendiendo y después tenemos que entender cómo aplicar esa lección. De nada sirve saber la lección si no tiene función para tu vida práctica. Es justamente lo que pasa en la escuela con las personas que están estudiando. Por ejemplo, nos enseñan a sumar, a multiplicar, a restar, a dividir y después siguen un montón de cosas más. Algunas personas se preguntan, ¿y estas cosas para qué me sirven? Debería ser al revés. Primero deberíamos tener el problema y la matemática después vendría como una solución al problema. Pero nos presentan la matemática sin el problema. Y entonces decimos, ¿para qué me va a servir eso? Bueno, si nosotros aprendemos la lección y después podemos aplicarla a la vida práctica, como lo hacía Jesús, entonces estaremos aprendiendo realmente, podremos enseñar a otros y podremos aprender nosotros mismos. Nos damos cuenta de estos métodos tan simples que tenemos que seguir de Jesús. Esto es, cada vez que nosotros estudiaremos la vida de Jesús, lo que Jesús dijo, cómo Jesús actuó, y entonces podremos aplicar estos métodos en la escuela sabática de una manera muy simple y eficaz. Pero hay otra cosa importante. Usted y yo tenemos este órgano impresionante. Nuestra oreja, más adentro nuestro oído. Muchas veces nuestro oído oye lo que no tiene que oír. Pero es muy importante que nosotros veamos la importancia de ese órgano. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto y qué es lo que Jesús hacía sobre este asunto? ¿Por qué estoy trayendo un oído o una oreja para nuestra atención? ¿Será que es importante? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Acompáñame a leer este texto que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 1
Y allí vamos a leer el verso número 19. Mira cómo dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Esto es, la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos de ser pronto para oír. De nada sirve que yo quiera enseñar a una persona si yo hablo y sigo hablando y sigo hablando y continúo hablando, pero nunca quiero escuchar. Cuando esté dispuesto a oír, debo ser pronto para oír, tardío para hablar y tardío para enojarme. A veces queremos pasar hablando, tenemos tantas cosas que contar que perdemos el tiempo de escuchar. Y cuando perdemos el tiempo de escuchar es debido a que nosotros no estamos siguiendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Muy importante esto. Muy importante que nosotros entendamos esto. Cuando nosotros vemos a una persona que está poniendo atención, cuando nosotros vemos que una persona está interesada, ahora necesitamos escuchar. Quiero escuchar lo que la persona entendió. Quiero escuchar lo que la persona quiere decir. ¿Nos damos cuenta? Muy importante. El poder nosotros no apenas hablar, pero también escuchar. Ahora, si nosotros ya preguntamos, si nosotros ya escuchamos y si nosotros ya dejamos saber la respuesta también, ahora tiene que ocurrir algo más. Muy bien. Esto es, tú y yo también debemos escuchar. Pero cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros aprendemos, tiene que haber un resultado. Si no hay un resultado, entonces no está funcionando esa comunicación. Muy importante entonces también dentro de estas cosas es la obediencia. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Veamos lo que está escrito en la palabra de Dios sobre este asunto. En el libro de Lucas capítulo 11, en el verso número 28, leemos de esta manera. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto es, si oímos la palabra de Dios y nosotros la guardamos, somos llamados bienaventurados. Muy importante, esto no es apenas aprenderla, no es apenas transmitirla, pero es importante guardarla. ¿Qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. En el libro de Juan, capítulo 14, en el verso número 23, leemos así. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto es, guardar la palabra, obedecer la palabra que vamos entendiendo y ver si también esa palabra es obedecida cuando es transmitida. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso número 22 y verso 23, dice así: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esto es, debemos vivir la palabra que aprendemos, no apenas escucharla, pero debemos de vivirla, debemos ponerla en práctica. ¿Nos damos cuenta? Son métodos y enseñanzas que Jesús nos mostró. Pero vamos a ver ahora este siguiente párrafo. En el libro de Mateo, capítulo 7, en el verso número 23, leemos así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Nos damos cuenta? Esto es, hacer las palabras, las escuchamos, las hacemos. Los maestros tienen que cuidar esta parte. Jesús cuidaba esta parte con aquellos que les enseñaba. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora este siguiente párrafo.
En el libro de Filipenses, capítulo 4, en el verso número 9, leemos así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Esto es, aprendimos, oímos, vimos. Cosas muy importantes, ¿nos damos cuenta? Es muy importante entonces que nosotros enseñemos a las personas no solamente a escuchar la palabra de Dios, pero también les enseñemos a obedecerla. Pero no hemos enseñado a obedecerla por mandato, hemos de enseñarle a obedecer por ejemplo, que es lo que la Biblia nos está diciendo. Muy bien, Jesús hacía estas cosas. Él decía, miren cómo hice yo, también haz tú así. ¿Nos damos cuenta? Otra de las cosas importantes que Jesús hacía era de utilizar las Escrituras. Siempre hablaba que estaba escrito, o escrito está. De esta manera Jesús siempre ocupó las Escrituras. Hoy día vivimos en una era tan digital donde la persona ya no quiere ocupar la Biblia misma. Esto es, tiene el teléfono, tiene las formas digitales, pero Jesús siempre citaba las Escrituras. Vamos a ver algunos ejemplos. Leamos este siguiente párrafo que está en Romanos, capítulo 15, en el verso número 21. Sino como está escrito, a los que no fue anunciado de él verán, y los que no oyeron entenderán. Esto es siempre para poder tener la fuerza que se necesita mientras usar la palabra de Dios, la palabra escrita. ¿Nos damos cuenta? Esto es, cuando citamos la palabra, devolvemos a la gente hacia la fuente de lo que Dios quiere hablarnos. Muchas veces algunas personas dan por sentado las cosas que son así, pero nunca lo investigaron si estaba en la palabra de Dios. Veamos otro ejemplo. Veamos lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. En el libro de Mateo, capítulo 4, en el verso 4, cuando Jesús fue tentado, leemos este siguiente párrafo. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy día hay muchas opiniones, diferentes opiniones, personas de renombre haciendo declaraciones, pero en asuntos de fe nosotros hemos de ir a un escrito de la palabra de Dios. Vamos a ver otro texto más. Leamos ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 4, pero en el verso 7. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios nos dice claramente entonces que nosotros hemos de usar la palabra de Dios. Si bien es cierto que hemos de tratar de hablar con las personas, hemos de tratar de llevar a estas personas mediante la enseñanza de la palabra de Dios a la Biblia misma. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Mira cómo está escrito en este siguiente párrafo. Jueves de los Testimonios, tomo 2, en la página 427, párrafo 1, nos dice así: los maestros deben inducir a los alumnos a pensar y a comprender claramente la verdad por sí mismos. No basta que el maestro explique o que el alumno crea. Se ha de provocar la investigación e incitar al alumno a enunciar la verdad en su propio lenguaje para demostrar que ve su esfuerzo, su fuerza y se la aplica. Esto es, no basta que el maestro diga es así o es de esta manera. El alumno debe poder expresar la verdad en sus propias palabras. Muy bien, para que vea dónde está la fuerza de esa palabra y ver si la está aplicando correctamente. Muchas veces decimos entendimos y todos dicen que entendieron, y cuando tenemos que expresar eso mismo que ya entendimos, simplemente nos damos cuenta que no podemos. Es muy importante entonces hacer esto. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Mira lo que está escrito en Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la página 427, párrafo 1. Con esmerado esfuerzo deben grabarse así en la mente las verdades vitales. Entonces, grabar las verdades tiene que hacerse un esfuerzo para que esto ocurra. Pero la persona tiene que practicar esas verdades, tiene que explicar esas verdades de tal manera que esto se vaya quedando. Esto es lo que Jesús hacía. Él se esmeraba por grabar las verdades y usó todos estos métodos que venimos hablando. Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice aquí este siguiente párrafo. Acompáñame.
Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 39, nos dice así. Una mera comprensión intelectual de la palabra de Dios no bastará para ejercer influencia sobre los hábitos de la vida, porque la vida es regulada por la condición del corazón. Esto es, que nosotros entendamos intelectualmente la palabra de Dios no va a hacer que nosotros pues cambiemos realmente. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo se encuentra ahí adentro? Muchas personas aceptan las cosas intelectualmente, pero su corazón nunca es cambiado. Es muy importante revisar esto también. Este es el método de Jesús. Jesús así lo dijo: donde esté tu tesoro, allí va a estar también tu corazón. Si en tu corazón guardas la palabra de Dios, entonces vas a querer hacer la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué más. Mira lo que dice este siguiente párrafo. Está escrito así: cuando los maestros de la escuela sabática hayan enseñado las lecciones de revelación externa, su obra apenas ha comenzado, y no deberían cesar en su labor hasta tener evidencia de que los preceptos del cielo no solo han sido aceptados por el entendimiento del alumno, sino que se hallan escritos en el corazón. Nos damos cuenta, no es apenas aceptar, sino que estén allí, que sean vivos en la persona. Esto es lo que Jesús hacía en las personas. Cuando Él veía que la persona entendió, Él trataba de grabar esta verdad en la vida práctica. Muy importante. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora este siguiente párrafo. Los principios de la verdad grabados en el corazón, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, producirán rectitud de acción. Esto es cuando realmente comprendimos la lección en las enseñanzas del Maestro, nuestro corazón cambiará y se revelará en nuestra práctica, por supuesto. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13, en el verso 34. Mira cómo dice: todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba. La repetición, el hablar con ilustraciones, el hablar con parábolas, el repetir una y otra vez la misma verdad, era lo que Jesús usaba para grabar las verdades en el corazón de las personas. A veces nos parece tan repetitiva las cosas que decimos: ¿por qué tenemos que repetir lo mismo y siempre lo mismo y siempre lo mismo? Porque Dios sabía que la tendencia de nosotros era olvidar estas cosas, así que no las repetía. Pero vamos a ver cómo nos dice el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Leamos lo que está escrito aquí, en el siguiente párrafo. El libro de la educación, en la página 15, en el párrafo 3, dice así: el amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Si bien hay que enseñar, algunas personas tratan de enseñar tratando de imponer, pero lo que realmente va a impresionar al alma es el amor de Cristo manifestado en aquellos que enseñan y en aquellos que también están aprendiendo. Es muy importante, pero todavía hay más, y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Puesto que Dios es la fuente de todo conocimiento verdadero, el principal objetivo de la educación es, según hemos visto, dirigir nuestra mente a la revelación que Él hace de sí mismo. Así que cuando estudiemos la palabra de Dios en la escuela sabática, hemos de llevar la mente de las personas, el entendimiento de las personas, hacia la fuente de la revelación que Él mismo hace de sí. Esto es, hemos de llevarlos a la palabra de Dios y hemos de mostrar a Jesús tal cual es en toda su hermosura. Muy bien. Pero, pues hemos visto hasta este momento la escuela sabática de Cristo. Hemos visto cómo Cristo enseñaba y cómo nosotros también podemos llevar a las personas a la fuente que es Cristo Jesús, siguiendo los métodos que Él ha dejado en su palabra. Muy bien, que Dios te bendiga, amigo, hermano, donde quiera que estés, y que las lecciones de escuela sabática sean una bendición para tu vida.
me gustaría invitarte para que podamos orar. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en este momento por permitirnos encontrarnos a través de estos medios y poder transmitir este mensaje. Queremos pedir que nos pueda bendecir, que al tratar de enseñar podamos enseñar semejante a Jesús. Quede con nosotros, con nuestros hermanos, con los esfuerzos que se hacen para que podamos aprender juntos, y pedimos que pueda bendecir a cada corazón que ha estado presente y a cada oyente. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Pues bien, que Dios te bendiga, hermano. Amén. Amén. Qué precioso tema, mis hermanos. Que haya sido de una bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor pueda fortalecernos y que su Santo Espíritu nos pueda guiar a poder compartir el mensaje del Señor. Y todo lo que hayamos aprendido en esta noche, todo cuanto el Señor ha compartido de su palabra, podamos guardar en nuestros corazones y también vivir a esa luz que el Señor nos da a su pueblo. Mis hermanos, para finalizar nuestro primer estudio y esta primera noche de conferencia, vamos a entonar el himno número 44 que lleva como título Condúceme, Maestro. Entonemos este himno al nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Condúceme, Maestro, por tu bondad, y así jamás me falte seguridad. No puedo un solo paso sin ti andar. Oh, mi Jesús, sé siempre mi iluminar. En tu amor envuelve mi corazón y dale paz y calma en la aflicción. Que haya en ti reposo allá en la cruz. Que siempre me halle cerca de ti, Jesús. Y cuando fuerte azote la tempestad y al alma desanime la adversidad, condúceme, Maestro, por tu bondad, y así jamás me falte seguridad. Amén, amén. Queridos hermanos, para finalizar, invito a todos vosotros que podamos inclinar nuestros rostros y si podemos postrarnos de rodillas y vamos a elevar una oración a nuestro amado Salvador Jesús. Oremos. Padre nuestro que habitas en el lugar santísimo del santuario celestial, gracias te damos por este privilegio de haber escuchado tu santa palabra. Que sea de bendición para cada uno de nosotros. Te rogamos que tu Santo Espíritu fortalezca a nuestros hermanos en diferentes lugares. Que cada uno podamos hacer una experiencia de buscar más, de vivir esta luz que estamos aprendiendo.
Te pedimos, Señor, que tu presencia quede con cada uno de nosotros y que esta noche podamos descansar en tus manos. Te rogamos, Señor, por cuantos de nuestros hermanos están delicados de salud, puedas fortalecer su vida de ellos y de todos nosotros. Te pedimos, amado Salvador, tu protección y el cuidado para cada uno de tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Queridos hermanos, de esta manera hemos podido llevar adelante esta primera noche de conferencia del Departamento de Escuela Sabática. Los esperamos el día de mañana. Que el Señor bendiga a todos vosotros, nuestros hermanos y hermanas de diferentes lugares que nos han acompañado en esta transmisión. Muchas bendiciones de parte del Señor. Dios os guarde, mis apreciados hermanos, y nos vemos el día de mañana nuevamente a esta misma hora para poder seguir aprendiendo más del mensaje que el Señor tiene para su pueblo. Tenemos temas muy preciosos que el Señor ha preparado para todos nosotros. Apreciados hermanos, nos despedimos hasta el día de mañana. Que el Señor bendiga vuestros hogares. Amén.